La Victorinox Tomo no es de las navajas que más me gusta, pero en este video también vamos a ver la DuPont al final, que esa sí me gusta y mucho. Primero, Aitor Ordorica nos va a mostrar todas las Tomo, así que nos vamos a España. A ver... Muy buenas, ¿cómo estáis? Os traigo las Tomo, la famosa Tomo, las odiadas por muchos, queridas por algunos, menos, y otros que ni fu ni fa. Yo estoy en ese último grupo. Me hace gracia como coleccionista, pero no lo termino de ver. Colección lanzada en el año 2011, colaboración con un estudio de diseño japonés, aunque tampoco me voy a enrollar mucho, que entiendo que ya lo habrá explicado Juanma a estas alturas del vídeo. 7 piezas, 7 colores diferentes. Rojo, azul capri, verde manzana, rosa, blanco, amarillo y menta. Referencias que empiezan todas por 06201A, 06201A, y que luego a continuación pueden o no tener número. En realidad los tienen todos menos la roja. La roja no tiene número, la azul acaba en 2, la verde en 4, la rosa en 5, la blanca en 7, la amarilla en 8 y la verde en 47. Bueno, pues en esa vuelta de tuerca que le dan a la Classic, el japonés, el estudio este japonés, el diseñador, coge, le quita las cachas y le pone unas cachas rectangulares de un plástico que no es teñidor, no sé si es nylon, con un acabado aquí un poquito texturado, un poco brilloso, donde aparece aquí el Victorinos y el escudo, y que la verdad, hombre, tiene su cosa. Pero desde el punto de vista de usarla, cuando vayan perdemos cosas, que no tenemos herramientas de cacha, mal. Y coño, haberlo hecho con la Classic SD, que le va a ganar el destornillador por lo menos. Pero bueno, es decir, esto es una Classic, le quita, y lo que os digo, os quitan las cachas, dejan el chasis y ponen esto. Entonces, bueno, herramientas, pues la tijera, herramienta de corte y la lima granulada con limpia uñas y anilla. La navaja en sí no da más. El estuche, pues venía en esta cajita de cartón reciclado, que parece una huevera, y con una banda elástica que indica el color de la pieza, en este caso rosa, pero de ejemplo, porque tengo un batiburrillo de cajas que no, bueno, en realidad tampoco tengo todas, y esta caja es la de la Tomo roja, ¿veis? Esta es la que no llevaba el número al final de la A. Bueno, os hacéis una idea. Banda que, por cierto, envejece fatal. Pierde la elasticidad y es fácil que se rompa. La caja, abrimos por aquí, huequillo donde venía la pieza, logo de Victorinos, logo de Victorinos por aquí fuera, se cayó la navaja, y aquí pues un cartoncito donde está encajado aquí con unas pestañas, logo, marca y la leyenda Victorinos Tomo Design by Habitax Tokyo. Habitax es el diseñador o el estudio, Swissmade. Y en este caso una pegatina de una tienda de Milán, en Italia, donde pues, el primer comprador se hizo con esta pieza. Complementos, pues por ejemplo la funda de la Tomo, referencia 4.07627, 4.07627, con la funda, perdón, con la forma perfecta de la Tomo, rectangular. La verdad es que es una funda muy buena, quitando el color, que no sé qué tal, si será muy sufrido o se ensuciará mucho el que la use. Es una funda, digamos que bastante femenina. Logotipo en la solapa. Y ahí. Y que encaja muy bien. Encaja, pues eso, pues hecha medida. Aquí esto no se cae, no se mueve. Fenomenal. ¿Se puede usar con una Classic normal? Pues también, lógicamente. Lo que pasa que no es la suya. Y como no es la suya, esto baila y se cae. Medidas y peso. Pues aquí no sé si sacar el calibre o decir que me creáis. Porque mi calibre no es muy bueno, da brillos en la pantalla.
Pero creedme, cuando os digo que os la he medido las tomo un montón de veces, siempre me da más de 58. Entre 59 y pico y 60 y poco. Luego igual no se termina de ser de 58 de verdad. Y el peso, pues es un poquito diferente al de una Classic normal. Vamos a irnos allí. Balanza 0. 22,09, 0,10. 22,1 vamos a decir. Classic normal. Y roza los 21, no llega. Pero bueno, vamos a decir 21. La otra es un poquito más pesada. Y bueno, pues entra dentro de la lógica porque tiene más plástico, tiene más tellador. Aquí las esquinas hay plástico. Aquí no. Y además la que es la cacha en sí es un poquito más ancha. Aquí hay menos herramientas a la vista. Hay más plástico. Pero bueno, son diferencias nimias y por ser un poco toca narices. Solo voy a agregarles que el prestigioso diseñador Kazuma Yamaguchi fue el diseñador de estas navajas. Y ahora sí, una navaja que me gusta mucho, muchísimo. Acá está. Gerd Michael nos está mostrando esta hermosa navaja que tiene el sello DuPont. Una Victorinox DuPont. No tengo grandes datos, pero en el grupo 100% de Victorinox se la conoce como la Tomo Deluxe. Y como me gusta mucho, la voy a colocar en este video y en el que sigue también. Es una belleza con la piedra. Obviamente no tiene herramientas de cacha y muchos datos no pude encontrar. Razón por la cual, si ustedes saben algo sobre esta navaja, me lo pueden dejar en comentarios. Como habrán visto, las herramientas son las mismas que una Classic. Ahí estamos viendo la parte posterior y acá adelante podemos ver esa piedra negra que tampoco sé de qué se trata. Muchas gracias a Gerd Michael por mostrarnos esta tremenda navaja que es la Victorinox DuPont. También a Aitor Ordorica por mostrarnos la Tomo. Navajas cuadradas, al igual que las próximas que van a salir, que son las Deluxe. Y todas estas navajas con la configuración inicial de la Victorinox Classic.